Buenas tardes, hermanos, que Dios les bendiga. Eh, les doy gracias, nuevamente a mi Dios por permitirme el poder compartir una palabra en el día de hoy con ustedes. Una palabra que obviamente, como siempre digo, y creo que así debería ser, no porque yo lo diga, sino porque su palabra siempre tiene que hablarnos a nosotros como primera persona y luego compartirla con los que van a escuchar esta palabra. Eh, les quiero hablar esta tarde de la oración. Eh, Quiero antes que todo hacer una oración eh, y les invito a que reverentemente me puedan escuchar la oración si ustedes quieren en sus casas o donde estén orar también. Eh, Bienvenidos. Amado Dios y buen Padre, estamos ante tu presencia. Señor, queremos presentar una vez más nuestras vidas ante tu presencia. Queremos, Señor, agradecerte por lo bueno, por aquellas cosas que quizás no nos gusta pasar. Señor, te damos gracias igual. Te damos gracias, eterno Señor, por las cosas que tú nos das. Pero principalmente, Señor, te queremos agradecer por tu inmensidad, por tu poder, por la salvación a nuestras vidas, Señor, y esa salvación que tenemos que seguir cuidando. Padre, que tú seas poniendo palabras en mi boca, Señor, que las palabras que salgan de mi boca sean las palabras que usted quiere que salgan de mi boca, Señor amado, para mis hermanos, para algún amigo, Señor, que por primera vez escucha esta palabra, Señor, que pueda ser de bendición para cada uno de nosotros. Señor, yo sé que tú siempre hablas, Señor, al que le das la palabra, Dios eterno. Y que sea de bendición para cada uno de nuestros hermanos. En el nombre del Padre, del Hijo y tu Santo Espíritu. Amén. Bueno, les quiero hablar de la oración y si ustedes tienen a mano una Biblia, si no lo pueden leer después y si no simplemente poner atención. Isaías 65, 24. Este es un texto base solamente. Antes que me llamen, yo les responderé. Todavía estarán hablando cuando yo les habré escuchado. Eso es por la oración. Ahora quería comentarle al respecto de el lenguaje del reino de Dios, los cielos. Tenemos la alabanza, tenemos la bendición de nuestras vidas, el perdón y la oración. Esos son como lo que se mueve a través del reino de nuestro Dios. Ahora, como pregunta, ¿qué es orar? Orar es hablar con Dios. Siempre pongo como ejemplo el orar es hablar con nuestro Padre. Y si lo llevamos al ámbito terrenal, nosotros como padres, o los que no tienen la posibilidad de ser padres aún, o madres en este caso también, eh, hay algunos que tienen tíos, o simplemente han visto a un niño en cómo se dirige. Hay distintos tipos, dependiendo la edad. Por lo tanto, Dios o nosotros como padres
vamos a entender lo que quiere un niño, adolescente o joven. Tenemos casi el mismo lenguaje con un joven, con un adolescente, con un niño de 5 años. También le podemos entender lo que él quiere. Hasta un bebé con su balbuceo, también nosotros podemos entender qué es lo que él quiere pedirnos o comunicarnos o darnos a entender. Nosotros también, siempre hago esta comparación, nosotros como hijos de Dios, hay hijos de Dios que llegan un día, se pueden haber convertido el día anterior a este, por ejemplo, o puede llegar una semana, y seguramente la forma de comunicarse con Dios no va a ser tan fluida, pero Dios, Padre, va a saber entender lo que su hijo le quiere decir. También aquel que puede llevar más años en el Evangelio, 10, 15, que ya podría ser la comparación con un joven adolescente, y también con aquel que puede llevar muchos años, o aquel que a lo mejor puede llevar 1 año, 2 años, pero ha tenido una comunión con Dios y ha tenido una búsqueda. Obviamente que va a tener un lenguaje más fluido con Dios. Así también nosotros tenemos que hacer eso tenemos que, esa es parte de la, el qué es orar, es cómo nos comunicamos con Dios. Y por eso es que hacía esta comparación entre en el ámbito terrenal o los seres humanos, en nuestras relaciones como familia, y también llevarlo al ámbito espiritual, que era lo último que les decía. Si una persona se convierte al Señor, cree en Él, le acepta, también va a poder tener esa comunión. Entre más búsqueda, va a ser más luego la posibilidad o más fácil de tener comunión con Dios. Ahora, también podemos hacernos la siguiente pregunta: ¿por qué oramos? Y oramos porque es una necesidad en nuestras vidas. Y lo podemos ver en Lucas capítulo 18, capítulo 18, del 1 al 7. Lucas 18. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mis adversarios. Y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombres, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Entonces, aquí podemos ver también la comparación, que es una necesidad en nuestras vidas, el poder estar constantemente
comunicándonos con nuestro Dios. Y Dios nos va a escuchar. Lo que tenemos que tener es paciencia y fe, perseverancia, como lo tuvo esta mujer, esta viuda, que iba donde este juez injusto. Y Jesús hace esta comparación y dice, ¿cuánto más Dios que es justo? Entonces, es por eso que nosotros oramos a nuestro Dios. Y también podemos hacer otra pregunta, es ¿cuándo oramos? ¿Cuándo cree usted que tenemos que orar? ¿Cuando estamos bien? ¿Cuando tenemos todo? ¿O cuando tenemos alguna dificultad? ¿Cuando anhelamos algo? ¿En qué momento cree usted que deberíamos orar? Y lo llamo a la palabra sagrada, que esto de orar es lo mismo que un hijo y un padre. Cuando necesita tener esa comunión, porque eso es orar, es siempre. Y lo podemos ver en Efesios 6, capítulo 6, versículo 18. Y dice de la siguiente manera, Efesios capítulo 6, versículo 8. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en espíritu, y velando en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. O sea, eh, no es solamente una vez, porque orar, tenemos tanto por qué orar, y acá se refiere a los santos. Los santos es el pueblo cristiano, pero también tenemos que orar por aquellos que no conocen a nuestro Señor Jesucristo como el Salvador de sus vidas. Entonces, ¿en qué tiempo tenemos que orar? En todo tiempo. Amén. Eh, ¿Dónde tenemos que orar? ¿Solo en la iglesia? Porque parece que en estos últimos tiempos, y no, hermanos, no es un reto, ni mucho menos, no soy quien para estarle llamando la atención. Pero esto es lo que Dios me hace sentir y es lo que uno puede darse cuenta. Es, pareciera ser que es solo, orar es solo cuando nosotros nos juntamos en la iglesia. Y no es así, porque usted puede orar en cualquier lugar. Tengo una cita bíblica. ¿Dónde debemos orar? En cualquier lugar. Porque si usted está en su casa, no necesita orar. Cuando sale o está en su trabajo y se le presenta una dificultad o simplemente por agradecimiento, también lo puede hacer en el espíritu. Y, y yo lo he visto en otras personas bueno, puse otra persona para que no sea tan autorreferente. He visto cristianos que en el trabajo, en su hora de colación, están orando. Toman sus 15, 20 minutos de colación y se van a descansar y en ese descanso aprovechan de orar, de tener esa comunión con Dios. O cuando uno va en un vehículo o manejando o en una micro, en el metro, también lo puede hacer. Y aquí tengo 1 Timoteo 2:8. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 8. Quiero, pues,
que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Repetimos, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Entonces, no es algo que se me ocurrió a mí, sino está aquí en su palabra. Podemos orar en cualquier lugar. Quizás por respeto eh, a, no sé, si estamos, no sé, ante en una presentación de algo, obviamente no vamos a estar levantando las manos y se pide un silencio, no sé. Pero si usted lo quiere hacer en algún lado y levantar sus manos, bueno, la puede hacer como dice su palabra, pero también uno tiene que ser prudente y respetuoso de ciertas normas que rigen en los trabajos o en algún estamento gubernamental, municipal, no sé, de salud. Pero lo más importante es que sí, para orar lo podemos hacer en cualquier lugar. No hay excusa entonces para decir no es que no he podido orar porque me ha tocado puro trabajar, por ejemplo. O sea, podemos igual estar orando en el espíritu o bajito en algún lado, podemos hacerlo igual. Ahora, ¿quién puede orar? ¿Quién cree usted que puede orar? ¿Solo las grandes eminencias, los pastores, los evangelistas, los misioneros, los líderes? No. Los, quienes deben orar somos todos. Todos necesitamos cada día de estar en una constante comunión con Dios. La oración es parte también de enseñársela en un discipulado o cuando visitamos una familia, una persona que por primera vez o primero aceptó al Señor o quiere orar, uno le puede preguntar, uno es prudente, si va a una casa, podemos hacer una oración. ¿Y cómo orar? ¿Quiénes pueden orar? Todos. Y también tengo una cita bíblica, y es Lucas 11 del 1 al 4. Y dice así, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Entonces, aquí Jesús le está dando una pauta de cómo orar, qué es lo que podemos decir al comienzo. Y luego podemos eh, presentar nuestra rogativa eh, a nuestro Padre, nuestras necesidades, nuestras preocupaciones, nuestras alegrías, nuestros anhelos, podemos presentárselo a nuestro Dios. Eh, y no es necesario repetir que esta oración que está como modelo, hacerla siempre, ¿no? Porque no creo que sus hijos le digan todos los días una pura cosa nomás, papá quiero, no sé, quiero pan, todos los días, papá quiero pan, no.
porque su hijo tiene un montón de necesidades y esas mismas necesidades o la, no solamente las necesidades, sino nuestros anhelos, nuestros anhelos como hijos, como cristianos, qué es lo que nos gustaría hacer, también se lo podemos presentar. Señor, si tú quieres, yo anhelo ser bautizado en Espíritu Santo. También es parte de la oración. Los anhelos que usted tiene. Me gustaría poder tener una eh, libertad para enseñar a otros. Bueno, también tiene que pedírselo y a la vez escudriñar su palabra. Porque no es solo a través de la oración que usted va a aprender. Eso es la comunión que usted tiene. Pero Dios aquí tiene su palabra para poder estar constantemente en comunión con Él y en un aprendizaje. Y su Espíritu Santo le va a revelar esta palabra. Amén. Eh, también eh, quiero leerle con respecto aquí a Lucas 11:4. Perdona a nuestros pecados porque también nosotros perdonamos a todos los que nos ofenden y no nos metas en tentación. Eso también nosotros tenemos que estar, para eso es la oración, para también el poder estar clamando eh, para que Satanás o el enemigo no nos meta en tentación. Nosotros también hay cosas que tenemos que hacer como cristianos. De, aparte de la ayuda de Dios nos ayuda, pero nosotros también tenemos que poner de nuestra parte para no reiterar en caer en pecado. Amén. Orar es estar de acuerdo con la voluntad de Dios y la fe inmadura trata de manipular eh, la voluntad de Dios. ¿Qué quiere decir con esto? Es llevarlo a la conveniencia nuestra, no a lo que Dios quiere, a su real voluntad. Hay que tener cuidado con eso, hermanos, que a veces oramos en base a nuestra conveniencia, pero siempre tiene que tener usted en cuenta que tenemos que orar conforme a la voluntad de Dios. Nosotros pedimos conforme con su voluntad y, y también tenemos que descansar en Él. ¿Cómo descansamos en Él? Es teniendo fe. La fe en la oración es muy importante porque si estamos orando y no tenemos fe, como decía el primer versículo que les leí, la fe es muy importante en la oración, porque si usted ora y no tiene fe que Dios va a orar, difícilmente eh, va a haber una respuesta. Y usted siempre tiene que orar creyendo, por eso la fe es importante, es orar creyendo que Dios ya le escuchó su oración y que Dios va a responder su oración conforme a la voluntad perfecta de Él. Amén. También tenemos que considerar para orar con autoridad y recibir respuesta de nuestras oraciones, asegurarse de que de lo que recién le decía, que uno está orando conforme a la voluntad de Dios y que la voluntad de Dios es perfecta. Eh, como les decía recién, creer que Dios oye nuestras peticiones
y está comenzando a responder cuando nosotros empezamos a orar. Esa es parte de la fe, de la oración con fe. El empezar, cuando nosotros estamos empezando a orar, es creer que Dios ya está respondiendo nuestra oración, ¿no? Que esa puede ser una, una oración con toda nuestra fe hacia Dios. Y también tenemos que ser tenaz, pero pacientes en nuestra oración. Tener, tener paciencia hasta que se cumpla la voluntad. Porque muchas veces la respuesta de Dios viene, pero muchas veces nosotros nos apresuramos y nos decaímos o nos decepcionamos y perdemos esa confianza y dejamos de orar. Cuando Dios tenía la respuesta ahí. Y muchas veces pues nos damos cuenta, por alguna situación que un trabajo, algo, estaba ahí. Y nos apresuramos, nos fuimos por otro lado. No, aquí te están llamando por esto, por tu trabajo. No, es que estoy acá. Y a veces es no creerle, no, muchas veces es no creer en la oración eficaz, en esa fe, en esa oración con fe, perdón. Como les decía, la fe es la clave de la oración eficaz. La fe, la fe en la oración es fundamental. Y tengo Hebreos, una cita bíblica, Hebreos 11:6. Y dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardón de los que le buscan. Les repito, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardón de lo que les busca. Amén. Y la, también tengo una cita bíblica en 1 Samuel que tiene que ver con la honestidad de la oración, con ser real en nuestra oración. Y es 1 Samuel 1:10. Y dice de la siguiente manera: ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Ana, cuando va al templo y ora porque no podía tener hijos, y dice ella, con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Ella no se guardó nada, no se guardó ninguna cosa, porque estaba ante su padre. Y fue su honestidad y el ser real en su oración. Eh, Tenemos nosotros también, no es malo, hermano, el derramar lágrimas, al contrario, el poder derramarse ante Él, ante nuestro Padre, ante nuestro Creador, el poder también orar y derramarnos, como lo hizo esta mujer, con amargura, lloró abundantemente. Nosotros alguna vez hemos derramado lágrimas por
por el que no conoce a Dios, no tenga ese temor a estar, a derramarse ante Dios por el que no le ha conocido. Hay que, hay que no sentir vergüenza, no hay que, no hay que sentir, o sea, lo importante es sentir el dolor de esas personas y derramarse ante Dios por aquellas almas que están perdidas. Eh, Eso es muy importante también en la oración, el poder interceder por las personas que no son salvas, de realmente conmovernos, ser realistas, ser sinceros y poder derramar lágrimas a Dios por aquellos que aún no le conocen. Eh, es importante siempre estar en oración. Nuestro Señor Jesucristo nos da ejemplo de Él siendo el Hijo de Dios. Eh, Dice cuando va a ser crucificado delante, manda a sus discípulos a que oren para que no entren en tentación. Y Él se retira a orar y también le pide a Dios que no se haga su voluntad, aun cuando Él sabía que era una situación muy dolorosa, que iba a sufrir mucho, pero le pedía a Dios que fuese su voluntad y no la de Él, de pasar ese trago amargo que refleja todo el pecado del mundo, eh, ese trago amargo y ese momento en la cruz del Calvario que es de mucho dolor, de mucho sufrimiento que Él tenía que pasar. Pero aún así, sabiendo Él que tenía que pasar por todas esas dificultades, le pedía a Dios que le diera fortaleza para poder pasar y que se hiciera su voluntad. Eh, Espero que esta palabra haya llegado a sus vidas, que podamos estar en constante eh, comunión con Dios a través de la oración, que podamos en todo momento, no solamente cuando estemos en la iglesia podamos orar, sino siempre es necesario, más en estos tiempos con tantas dificultades que estamos viviendo, en que es necesario tener esa comunión con nuestro Padre, con nuestro Creador, el estar intercediendo por nuestras familias, el estar intercediendo por el país, por el presidente, le guste a usted o no le guste, usted es su deber, es parte del legado que dejó nuestro Señor Jesucristo, el amor. Ahí reflejamos el amor a través de esta oración también, el estar orando por quienes nos dirigen, por cada uno de los poderes de la nación. Oremos por los senadores, por los parlamentarios, por los alcaldes, por el presidente, aún como le decía yo, aún cuando no le guste, porque esto no se trata de, se imagina Dios, si fuera por el que le cae bien, ¿cuántos de nosotros le caeríamos bien? ¿Usted cree que habría uno que le cayera bien? ¿O cuántos serían? Pero Él es misericordioso y a través de la oración nosotros tenemos que estar demostrando nuestro amor y orando por nuestra nación, orando por nuestros familiares, orando por el vecino, orando por cada una de las personas que conocen al Señor, que serían los santos, como decía al comienzo, y estar orando por por la creación de Dios, por aquellas almas que creó y que aún
no le han conocido y muchos de ellos se están yendo sin salvación. Usted no se conmueve cuando ve que tantas personas fallecen y lo más terrible es que fallecen sin haberle conocido a Él. Por lo tanto, nosotros intercedamos por esas personas a través de la oración. Que Dios les bendiga y sigamos orando para que sea que nos juntemos en una iglesia o no nos juntemos, podamos seguir orando, podamos seguir haciendo su voluntad, esperando y confiando en su voluntad perfecta. Que Dios les bendiga y pueda esta porción de su palabra hacer vida en nuestros corazones y que lo podamos poner por práctica. El que no sabe orar, empieza a orar, como le decía, como cuando un niño le habla a su padre, que balbucea, así empiece, con pocas palabras, y vaya pidiéndole a Dios que le dé sabiduría y que lo guíe a través del Espíritu Santo a cómo orar y por qué no orar. Amén. Dios les bendiga.